En esta materia eh, hemos aprendido acerca sobre el don profético que empezó desde Abel, que fue uno de los primeros profetas, le siguió después Enoc y así sucesivamente en el Antiguo Testamento vemos como los patriarcas como Abraham, Noé, Jacob, Moisés fueron instruidos por Dios y el don profético estuvo en ellos para dirigir a su pueblo. Después de esto, el don profético pasa a los profetas que conocemos en la época de los jueces. También hubo profetas. Samuel, que conocemos que fue el último profeta y juez que rigió al pueblo de Israel, ya que sabemos que después de Samuel el pueblo de Israel eligió tener rey y los jueces dejaron de existir esa época de los jueces. El don profético siempre ha estado presente a lo largo de la historia de esta humanidad. Cuando el pueblo de Dios era el elegido, en la época de los reyes, siempre existieron profetas que amonestaban al pueblo y a los reyes. Vemos desde el comienzo, desde Saúl hasta el último rey, que fue cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén. Siempre hubo profetas que profetizaban. En este periodo del último de los reyes, observamos cómo es que Ezequías, que fue de los últimos profetas, Ezequiel, fue perseguido, fue encarcelado por manifestar todos los mensajes que Dios tenía para su pueblo. Como observamos hasta aquí, los profetas fueron perseguidos. Ellos no buscaban riquezas, no buscaban un puesto que los elevara, ni tampoco enriquecerse con lo que Dios tenía para ellos. Todo lo contrario, ellos vivían una vida humilde al servicio de Dios y prestos a dar las buenas nuevas que el Señor tenía para ellos. Vemos como un Elías, que fue un profeta fiel a Dios, que al final tuvo una recompensa de que fue llevado a Dios. Él fue siempre temeroso de Dios y siempre llevaba el mensaje que Dios tenía para él. Y vemos como Elías igual fue perseguido, pero a pesar de eso tuvo su recompensa. Vemos que también Eliseo, que fue el profeta que lo sucedió, también hizo grandes milagros y mensajes que Dios tenía para el pueblo. Así también vemos como Isaías, que fue otro de los profetas que está dentro de los profetas mayores, fue el encargado, bueno, fue uno de los profetas que anunció la venida del Mesías y de su muerte también. Entonces vemos cómo el don profético estaba en ellos y que sus profecías también se cumplieron. También vemos como Daniel, que fue otro de los profetas que llevaba un estilo de vida saludable, que es también otra de las razones o características de un profeta, fue un profeta en tierra ajena. Él, con la sabiduría que Dios lo dotó, fue en tres periodos estuvo en tres periodos de reyes y ocupó puestos pues importantes y siempre sobresalió de los demás de las demás personas que ocupaban algún puesto de trabajo. Sabemos que el canon bíblico profético se cierra con Malaquías, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero el don profético continúa en el Nuevo Testamento. Mismo Jesús, que vino a salvar este mundo, manifestó también dones proféticos, anunció su muerte, incluso también anunció su segunda venida y los acontecimientos que iban a pasar
antes de su segunda venida, así como la caída de Jerusalén. En los mismos apóstoles, recordemos que Juan, que fue el profeta, el discípulo amado, él pues igual tuvo manifestaciones proféticas. Recordemos cuando fue a Patmos, ahí él tuvo revelaciones que hoy vemos que es el libro de Apocalipsis, donde se le fue mostrado muchas partes proféticas que hoy en nuestros días se han cumplido al pie de la letra, y muchas cosas están por cumplirse. Después de esto, la iglesia primitiva continuó del, de la de el don profético. Vemos cómo hubo manifestaciones proféticas. El mismo Pablo también tuvo manifestaciones. Y después de la iglesia primitiva pasó a una época muy, yo le llamo época oscura, donde los valdenses y los reformistas vivieron una época oscura donde derramaron su sangre para que el mensaje de la verdad estuviese presente en nuestros días. Los valdenses, como sabemos, que fueron perseguidos, ellos buscaban partes de las Biblias, de pequeñas frases de la Biblia, pues ellos las repartían entre las personas que creían que ocupaban el mensaje. Los reformadores, que muchos de ellos tradujeron la Biblia al idioma nativo, que es donde el Espíritu Santo estuvo muchas veces con ellos, cuando eran juzgados, cuando eran llevados ante sus concilios de la iglesia romana. El Espíritu Santo los dotaba para responder y argumentar cosas irrefutables que sus adversarios no tenían ningún elemento para contraponer su punto de vista. Vemos que estuvo un Juan Hus, un Martín Lutero, muchos reformistas que unos fueron quemados, la mayoría, otros Dios les dio la oportunidad de vivir, como fue Martín Lutero. Todos ellos se sacrificaron, vivieron una vida no de lujos, sino una vida que ya no podían callar. Y unos textos dicen que ellos ya no podían callar la verdad presente, y ellos se motivaban a hablar lo que es la palabra de Dios. Después de esto, recordemos nosotros como adventistas, nuestros inicios después del gran chasco. Elena de White, que nosotros la tenemos como sierva del Señor, ella jamás se manifestó como profetisa, pero sin embargo, ella tuvo muchos mensajes de Dios. Nunca contrapuso la Biblia, sino la reafirmó. Sus mensajes fueron de la salud, mensajes muy avanzados para la época, una persona que no tenía preparación, pero sin lugar a dudas hoy en día se han demostrado que muchos o prácticamente todos sus consejos sobre la salud son realmente benéficos. También tiene muchas revelaciones sobre los eventos de los últimos días en este mundo, consejos para la vida del cristiano, muchos consejos que le fueron revelados a ella. Entonces observamos cómo es que el don profético ha estado presente también. Ella pues igual fue una persona que vivió para servir, buscó una vida abnegada. Como sabemos, el don profético ha estado presente siempre en el pueblo de Dios, y siempre lo estará hasta nuestros últimos días, porque Dios siempre tiene buenos mensajes para alentar a su pueblo. Utiliza gente que esté dispuesta a servirle para llevar las buenas nuevas de salvación. Este estandarte pasó por muchas generaciones. Ahora este estandarte está en la última generación. Nosotros como su pueblo estamos obligados,
pero no por una obligación de a fuerzas, sino con el amor de Dios que le tenemos, estamos motivados a ya no callar más, sino pregonar el último pregón, para que prontamente Dios venga en las alturas de los cielos y seamos llevados juntamente con Él y junto con todas aquellas personas que nosotros hayamos pregonado. Y se cosechará todo lo que desde años atrás se ha venido sembrando. Este ha sido nuestro video de esta clase muy importante, que hemos aprendido muchas cosas maravillosas sobre las maravillas, una de tantas maravillas que el Señor tiene para nosotros. Muchas gracias.